libro Extramuros de José Luis Gómez Toré. Quería agradecerle a él, que es un autor muy cercano a esta casa, también a Juan Soro, de Libros de la Resistencia, que es el editor, que haya querido presentarlo aquí. Así que yo dejo palabra de Juan, que va a estar la introducción y la presentación de los presentadores, y nada más. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, yo también quiero agradecer a este Centro de Arte Moderno, que es un lugar central en nuestra actividad hace muchos años, y volver a presentar un libro aquí es algo que se agradece mucho, con la generosidad y el cáncer de Claudio y de Raúl, y que nos acojan en este proyecto de la Resistencia, donde también José Luis Gómez Toré, autor que ya podríamos decir que es de la casa, porque es su segundo libro, lo cual significa que ha ido creyendo en este proyecto, que es relativamente nuevo, y muy bien acompañado por María José Bruña, que es una estudiosa, crítica y una persona realmente interesada en muchos de los temas que nos interesan, y que siempre está dispuesta y es generosa con su tiempo y con su palabra. Así que los dejo con ellos dos para que presentemos estos extramuros escritos sobre poesía. Gracias. Gracias, Edmundo. Bueno, antes de nada me gustaría manifestar mi alegría porque Edmundo Garrido y José Luis Gómez Toré hayan contado conmigo. Es una alegría porque, bueno, el proyecto de Edmundo es un proyecto realmente necesario. Creo que es exquisito, son libros, como estábamos comentando antes, de una factura impecable, muy bonitos, y que se salen del canon, ¿no? Se proponen otros cánones diferentes. Entonces te felicito por tu valentía y por tu resistencia. Y a José Luis Gómez Toré, colega y amigo con el que ya hace unos años empecé a dialogar y a conversar sobre poesía, sobre política, sobre nuestra visión del mundo. También le agradezco mucho. Es una gran responsabilidad, como le he dicho estos días de atrás, presentar este libro, porque es un libro infrecuente por muchos motivos. Es un ensayo que compila de manera miscelánea artículos, trabajos, reseñas que José Luis ha ido escribiendo en los últimos 10 años, y es un libro que desborda a cualquier lector, a cualquier presentador. A mí me desborda por su conocimiento extraordinario de la tradición, no solo de la tradición poética además, sino de la tradición filosófica, histórica, artística, política, biopolítica, educativa. Tiene una visión, José Luis, humanista del mundo, que es la que nos traslada en este ensayo. Desborda también no solo por su conocimiento, sino por una inteligencia nada complaciente. Creo que esto es muy importante en los tiempos que vivimos. Y también por la belleza retórica con la que escribe. Podemos decir que todo poema es un ensayo, en cierto modo, y todo buen ensayo es poético. Este es un libro extraordinariamente poético, que supone una aproximación o que ofrece una cartografía de la poesía en español, por un lado. Y digo en español porque uno de los aciertos del libro es que no se ciñe a compartimentos estancos, borra toda frontera y no solamente traza puentes o establece resonancias entre literatura española y literatura hispanoamericana, que es una categoría, como sabemos, obsoleta, que sirve más a propósitos comerciales, mercadotécnicos o académicos que otra cosa, sino que el libro ya mismo está inmerso en esa dinámica pangeica, podemos decir, si utilizamos el término de Vicente Luis Mora, poeta y ensayista, gran admirador de la obra de José Luis Gómez Toré, por cierto. Vicente Luis Mora, en el Lectoespectador y otros ensayos, habla de la pangea, ¿no? Y de no dividir y bueno, leer en literatura en español sin más adjetivación. Es entonces una cartografía de poesía en español, pero no solo, porque también se interesa por otras tradiciones, otras lenguas, otras culturas, como explica muy bien en el prólogo. Y bueno, esta es otra riqueza del libro. Por otra parte, es una cartografía propia también. Creo que ofreces un mapa personal, ofreces tu propia poética, ¿no? Es una cartografía única, singular, aparece constantemente tu manera de entender el mundo a través del lenguaje, porque solamente podemos articular el mundo y ser contestatarios con aquello que no nos gusta de este mundo a través de esa concepción plenamente lingüística. En ese sentido, la resistencia que tú propones, creo, en línea un poco con lo que plantea Jacques Rancière, al que mencionas en varios momentos, es una resistencia poética, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es una resistencia desde la palabra y desde la exigencia y el rigor
de la palabra, ¿no? Y de su articulación. Resistencia del aire se llama un libro, una antología muy reciente de poesía publicada en el Renacimiento del crítico y poeta uruguayo Fernando Aínsa, ¿no? No puede haber otra resistencia más que esa. Y entonces también, y eso es lo que me interesa, hay constantemente en el libro una mirada de vigilancia, de alerta de todos los peligros que acechan a este mundo, al lenguaje y al mundo. En este mundo líquido y espectacularizado, en varios momentos te refieres a Bauman, a Bátimo, también a Debord, a los situacionistas, a Gansier, se puede perder el tiempo, entre comillas, escribiendo, leyendo, reflexionando sobre el mundo y proponiendo, como creo que también en este libro, una poética radical y radicalmente rigurosa, insisto otra vez en la exigencia formal y la exigencia de estilo, que no deja de lado nunca la ética. Eso es lo que me gusta mucho en ti, en todos tus ensayos y en la poesía. Por otra parte, es un libro pleno de erudición, ¿no? Pero esa erudición se hace ligera, como a ti y a mí nos gusta tanto el ensayo de Calvino, ¿no? De las 6 propuestas para el próximo milenio, esa ligereza gracias a su estilo, ¿no? Es un estilo luminoso, iluminador, que nunca clausura, nunca cierra, insistes mucho en eso, en la apertura, en que un crítico tan solo ofrece direcciones posibles, claro, móviles, polivalentes, sin descifrar, son líneas de fuga y existe solo la precaria posibilidad de la construcción de un sentido. El volumen entonces es muy coherente, es unitario, es sólido, pero también pueden leerse los ensayos de una manera aislada, de una manera autónoma, como señalas. Y bueno, para terminar esta pequeña introducción, porque la presentación va a ser conversada, hemos pensado hacer una conversación, me gustaría acabar con una definición hermosísima que das del oficio poético y crítico y que aparece en la contracubierta. Dices que la poesía y la crítica lo que hace es asomarnos a la alteridad y hacernos cultivar nuestra propia perplejidad, ¿no? Una definición preciosa del oficio poético y crítico. Y empezamos entonces, si quieres, este diálogo. Comienza con una cita de Gombrowicz que dice: a veces me gustaría mandar a todos los escritores del mundo al extranjero, fuera de su propio idioma y fuera de todo ornamento y filigranas verbales, para comprobar qué quedará de ellos entonces. En Algarabía, el primer ensayo del libro, que supone una puerta de entrada creo que perfecta, explicas con precisión el título. Y para empezar, querría preguntarte por qué esa mirada liminar, excéntrica, fronteriza y casi bizca, podríamos decir, como decimos las feministas, desde los estudios de géneros. ¿Por qué extramuros? ¿Solo el poeta queda fuera? ¿Cuál sería su posición en la comunidad? ¿Es el poeta siempre un extranjero y la poesía un no lugar? A ver. ¿Por qué extramuros? Sí, bueno, la palabra extramuros realmente viene mucho, hay un bloque en el libro que está centrado en torno a Valente, y yo creo que en gran parte viene a partir de esa línea que plantea Valente, ¿no? Sobre la poesía como palabra del extranjero, ¿no? Pero aunque me gusta mucho, obviamente me gusta mucho Valente y me gusta mucho esa posición, pero de alguna forma también la palabra extramuros quería hacer que fuera también un poco una contestación, en cierto modo, a Valente, una matización, ¿no? Porque ese afuera de la palabra poética, ese extramuros, o sea, es una afuera pero también es un adentro, no quiero decir, y eso intento explicar un poco en el prólogo, ¿no? Que el poema o la palabra poética trabaja a la vez dentro y fuera, ¿no? Del lenguaje cotidiano, ¿no? Trabajamos con algo que es lo cotidiano de todos los días, que es ese lenguaje atravesado por usos sociales, por prejuicios, por muchas, ¿no? palabras heredadas, ¿no? Como dice Celan en un poema, ¿no? Tanto que ha sido dicho, ¿no? Está tan cargado de cosas que están ahí, ¿no? Y a la vez es un intento de establecer una afuera, pero creo que lo interesante es esa dinámica, ¿no? Entre el afuera y el adentro,
¿no? De pertenece, ¿no? de pertenecer a la ciudad y suena un poco extraño, ¿no? Desde luego no me atrevería a decir, ¿no? que el poeta es el único extranjero, ¿no? Me parecería que sería mitificar, ¿no? Y de hecho, bueno, lamentablemente estamos viviendo en un mundo ahora, ¿no? De una forma muy preocupante, donde de nuevo todas las imágenes de extranjería, ¿no? Del ajeno, de lo mío y lo tuyo, la identidad, están siendo, ¿no? Muy alarmantes, ¿no? Y bueno, yo creo que hace algunos años hablar de un nuevo fascismo parecía un poco exagerado, ahora yo creo que ya no. Entonces, claro, sí, o sea, claro, el verdadero extranjero, el verdadero nómada está ahí, ¿no? Y no mitificar la posición del poeta en ese sentido me parecería tramposo, erróneo, ¿no? Pero de alguna forma sí, la poesía, por lo menos para mí, o sea, por lo menos la poesía que a mí me interesa es la que te lanza afuera, ¿no? La que te obliga a mirar ¿no? las cosas desde otro lado, ¿no? Y sabiendo que en el fondo, bueno, pues que solo una posición ingenua puede pretender que con el simple hecho, ¿no? de que el poema ya estás afuera, ¿no? Estás inmerso en todos esos usos lingüísticos, ¿no? La poesía, volviendo al título tan inspirador de la editorial, ¿no? Es resistencia siempre, ¿no? Es resistirte, entre otras cosas, a ti mismo, a todos los voces que te habitan, a todas las tradiciones que nos habitan, y desde luego a ese Sófocles que dice Cela, ¿no? Lo demasiado dicho, lo que sale, ¿no? Siempre, ¿no? Y que te impele, ¿no? De alguna forma, ¿no? Uno de los aspectos que aparece recurrentemente en el libro es el de diálogo, hablando de extranjería, ¿no? Y de la mirada hacia los extranjeros, de apertura, de disyunción, de alteridad, de comunicación frente a la clausura del sentido, como decía antes. La poesía como una búsqueda cuyo deseo, cuyo fin es abrir, nunca cerrar, pero siempre desde el rigor extremo del lenguaje. Siempre apuestas por lo difícil, ¿no? Escapar de lo elemental y escapar de lo muy dicho, como acabamos de decir. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se conjuga? ¿Cómo se puede llegar a comunicar desde la oscuridad? Bueno, no sé, ahí un poco los poetas que me interesan, ¿no? Y que muchos de ellos están en el libro, otros no, porque al final, bueno, pues también hay que elegir, escoger, ¿no? Y al final también se escoge no solo porque te interesa el poeta, sino, bueno, si crees que lo que has dicho, bueno, puede tener algo todavía, ¿no? Pero sí, a ver, claro, no se maneja muchísimo, ¿no? La oposición entre claridad y oscuridad, ¿no? Como si fuera algo obvio, ¿no? Pero para mí no es obvio. Yo creo que el trabajo del lenguaje muchas veces te lleva a ver que eso no es obvio, ¿no? Que lo que llamamos claro muchas veces es el cliché, lo sabido, ¿no? Y a mí siempre me interesa lo que te lleva a otro lado, ¿no? Lo que te rompe, ¿no? Y puede ser a veces desde una acción aparentemente más tradicional, ¿no? Incluso, ¿no? Desde el juego del humor, yo no es una tradición que descarto, ni más coloquial, pero siempre asumiendo, ¿no? Que por lo menos para mí es claro que el lenguaje siempre está siendo malentendido, ¿no? Y que el lenguaje siempre está atravesado por el poder, ¿no? A través del lenguaje ejercemos poder, ¿no? Influimos, ¿no? Y algo que a mí siempre me ha inquietado mucho es ¿no? cómo el lenguaje de lo poético y lo retórico están tan hermanados, ¿no? Y ¿no? Como usa, ¿no? los mismos recursos, ¿no? que utiliza la poesía, los que utiliza el lenguaje político, y el lenguaje propagandístico, ¿no? La publicidad, ¿no? Y no sé, o sea, me interesa mucho, ¿no? Toda la poesía que de alguna forma, bueno, pues intenta que venimos de otra forma, no automatizar, no abrirnos otras cosas, ¿no? Justo en conexión con esto,
El lenguaje, violencia y poder atraviesan el libro, es una de tus preocupaciones principales, y en esa dinámica dices que el poeta siempre tiene la esperanza precaria de otro lenguaje que no se acepta como dominio. Ahí estaría esa resistencia ética y esa posibilidad infinita, pese a que sea la hermana pobre de la retórica. ¿Hay que ser, piensas, José Luis, un francotirador del status quo en poesía, como propones ahí para el intelectual? ¿Cómo pronunciarse ante hechos contingentes, urgentes? ¿De qué manera hacerlo sin dejar el lenguaje, que es la esencia? Hemos aprendido ya de, como las llamas, esas palabras que de tan claras se vuelven opacas. Dime si se puede, si piensas que se puede revitalizar de alguna manera, aunque ya lo has adelantado un poco, ese término obsoleto, o hasta cierto punto anquilosado de militancia, compromiso, resistencia. Hay un ensayo que trabaja precisamente sobre eso, aunque en varios aparece, ¿no? Compromiso y creación. Sí, bueno, ese ensayo que surgió a partir de una propuesta de Pilar Martín Gila, que está aquí, ¿no? que planteó una mesa muy interesante sobre el tema. Y claro, la palabra compromiso, y hay una cita de André Breton que abre ese ensayo, es una palabra muy incómoda, ¿no? Porque, claro, en principio pues señala, parece, tiene toda, ¿no?, una historia detrás, ¿no? Pero también nos habla un poco de sujetarse, de cerrarse, ¿no? Y bueno, o sea, lo que no creo en absoluto, ¿no?, que haya que plantear una especie de pureza, la cual haya temas prohibidos por la poesía, ¿no? Y de hecho los autores que aparecen en el libro yo creo que dan fe de eso, ¿no? Ni un Zurita, ni un Enrique Falcón, pero tampoco, ¿no?, un Perlonger, no sé, muchos nombres que aparecen, ¿no?, desde posiciones muy distintas, de Chuspato también, pues están en esa apertura, esa posibilidad, ¿no?, de que se puede, ¿no?, de que se puede tomar incluso una cierta posición política, ¿no? Lo que a mí me da más miedo, ¿no?, es cuando ese tipo de posiciones, ¿no?, lo que vienen a hacer es, digamos, cerrar el lenguaje, ¿no? Establecerse como consignas, pero bueno, o sea, cuidado, tampoco vamos a centrarnos demasiado en el tema político, porque hay consignas también en la poesía amorosa, ¿no? O sea, esos clichés, esas fórmulas atraviesan, ¿no?, toda la... Sí, y de alguna forma existe siempre esa resistencia, ¿no? Por eso en ese ensayo yo también, bueno, proponía, ¿no?, como una imagen personal, que muchas veces se ha, ¿no?, aparecido la imagen del poeta, ¿no?, sobre todo en determinadas épocas, ¿no?, el romanticismo, bueno, ya antes, ¿no?, por la vieja imagen del Bato, ¿no?, del poeta poseído como líder, ¿no?, como profeta, ¿no?, en la vanguardia, ¿no? Y ahí, en el fondo, es una apuesta personal, ¿no? Tampoco pretendo sentar cátedra, ¿no? Yo me gusta más la retaguardia, como igual del poeta, ¿no? Y a mí hay una imagen que me parece muy inspiradora, ¿no?, que es la de Walt Whitman como enfermero, ¿no?, en la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Me parece que es el lugar del poeta, ¿no?, mirando las heridas, ¿no?, mirando, señalando ese dolor, señalando las historias que se quieren cerradas, ¿no?, y abiertas, y que hay que abrir, ¿no? También un poco poniéndose un poco al relato de la historia como historia de poder, ¿no? Hay un texto en María Zambrano que ya habla de la historia, lo llama la historia sacrificial, ¿no? Dice que de alguna forma estamos insertos, ¿no?, en la historia como un sacrificio, ¿no?, que exige víctimas constantes, ¿no? La idea, ¿no?, de tantas ideologías y de tantos sistemas donde siempre la idea, ¿no?, en aras, ¿no?, de lo que alguien ha planteado, proyectado, ¿no?, se acaba exigiendo, ¿no?, siempre víctima, ¿no? Y de alguna forma yo creo que también la poesía tiene que cubrir esa labor, ¿no?, de dejar, ¿no?, de las historias que se querían cerradas, no, decir, hay que seguir contándolas, ¿no?, abrir memoria, abrir también, no sé cómo decirlo,
que es también una idea que viene mucho también de Benjamin, pero también está en Zambrano, ¿no? Los posibles, ¿no? Los pasados pudieron ser posibles y que fueron absolutamente destruidos, ¿no? Por el poder, por la violencia, por la marcha de los ¿no? Y entonces, pues ahí yo creo que el poema tiene algo que decir, ¿no? Si seguimos con el tema de la violencia, me ha deslumbrado la parte en la que haces, partiendo de Pizarnik, Hellman o Cardenal, que adentras en la tematización de la violencia en poemas de Perlonguer, Zurita, Maqueira, Paleta, Falcón Valle. Vamos a meternos en un terreno un poco espinoso. Julio Ortega hace una afirmación un poco peligrosa y dice que hay más carga violenta en la lengua española que ninguna otra, en la tradición, en la historia española que ninguna otra. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Existe más carga? Bueno, no lo sé, ¿no? Porque hay tanto... Sí, obviamente tenemos una historia, una lengua, ¿no? Carga, ¿no? Ha sido, bueno, como toda lengua que ha sido lengua de un imperio, pues tiene muchas cosas cargadas, ¿no? Pero... ¿Te parece que eso puede impregnar las búsquedas de estos poetas que tú trabajas de alguna manera? No me atrevo. Reciente, que es lo que ellos, la mayoría de ellos están ante las dictaduras militares, claro, recientes, en Chile, en Argentina. No me atrevería, no sé, sería un tema que habría que hablar. Mucha fascinación, bueno, porque vengo de cultura, ¿no? Pero... Sí, es verdad, ¿no? Que hay una fascinación en la tradición española por la violencia, ¿no? Y por, más que de violencia, que no solo, que también, ¿no? Yo creo que hay algo que sí está muy en la tradición española, que es un poco que también está muy presente en el barroco, ¿no? El barroco también es una época, nuestro barroco, un barroco también muy cargado de ideología, ¿no? Y es los antagonismos, ¿no? Lo antitético, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, ¿no? Lo propio y lo ajeno, ¿no? Eso quizás, ¿no? Sí, no sé si exclusivo, bueno, de la tradición española, pero también al barroco. Habla de la conquista, pero también a la ¿no? Quizá por ahí, ¿no? Pero bueno, claro, no solo de la carga violenta que tiene el alemán, cualquier cultura hay muchas, ¿no? También. Pero sí es verdad que ese antagonismo y... bueno, es interesante la uno de los autores que trato en el libro, lo trato como poeta, pero no como ensayista, que habla de una cosa que para mí también es que va un poco en esta línea, que es Carlos Piera. Él en algún ensayo plantea, ¿no?, que la poesía es el que permite la contradicción, ¿no? Y bueno, a mí hay un par de citas, perdón que me las haya oído, porque vuelvo muchas veces a ella, pero que me llama mucho la atención, ¿no? Una es la de Rosenberg, el ideólogo nazi. Él decía que el judío no era la antítesis del árabe, era la contradicción, ¿no? Y claro, eso es lo que molesta, ¿no? Porque la antítesis, el régimen es demasiado fácil, ¿no? La antítesis, la oposición es el régimen, ¿no?, de todos los sistemas, desde luego del fascismo, pero todos los sistemas autoritarios, ¿no? En cambio me gusta mucho lo que decía Beckett, cuando alguien le preguntaba si era irlandés, y decía, lo contrario, me decía, ¿no? ¿Qué es lo contrario, ser irlandés? Perdón, que creo que le preguntaba que si era británico, ¿no? Y decía, al contrario, me decía, ¿no? Claro, se está rompiendo toda la lógica nacionalista, ¿no? Y yo creo que la poesía como lengua de la contradicción me parece importante, sobre todo en una época que en teoría es de identidades líquidas, flexibles, pero que estamos volviendo un retorno de la identidad muy, muy peligroso, ¿no? Empezando por las identidades nacionales, pero por otras más. Me gusta mucho la cita que recoges de Marina Tsvetaeva, del poema como pregunta sin respuesta, pero también como respuesta a la que le falta una pregunta. Y también la cita de Sonji, donde hablas de la ambigüedad, de la ambivalencia, un poco relacionado con lo que decíamos también de la contradicción. Ambivalencia como una forma de precisión o exactitud.
no borrarnos, bueno, defines el estilo en algún momento del libro como el esfuerzo de no borrarnos del todo en medio de la niebla. No borrarnos del todo, pero tampoco aparecer constantemente. Huyes de lo confesional, no solo en la poesía, sino casi hasta en los diarios, ¿verdad? Los diarios de Valente, por ejemplo, a los que te refieres, citando a Paul de Man y el problema del yo en el discurso y lo autobiográfico. ¿Puedes exponerme esos peligros del exceso de subjetivismo, de confesionalismo en la poesía, de esa sobreexposición del yo a la que estamos acostumbrados hoy día en todos los dominios, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de ese exceso? Sí, Y las carencias o los problemas que ves de ese tipo de poesía. Bueno, yo como alguno de los presentes, soy profesor de secundaria, entonces siempre los libros de texto, cuando vas a buscar la lírica, es siempre, ¿no?, la habla de la expresión del yo, ¿no? O sea, la poesía es la expresión del yo, ¿no? Y es verdad, ¿no?, que es lo que ha calado, ¿no? Además, que viene de una forma de entender el romanticismo muy, muy superficial, ¿no? El otro día, bueno, en un seminario que tenemos varias personas aquí presentes, estuvimos hablando mucho de esto, ¿no? Y claro, sin embargo, yo creo que la experiencia de la escritura muchas veces te lleva fuera de eso, ¿no? Que a pesar, ¿no?, que bueno, me había prometido no hablar de esto, pero voy a hablar de, bueno, todo, por ejemplo, toda esta moda que ahora hay, ¿no?, de esto, ¿no?, esta nueva poesía, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, que a las estanterías de la Casa del Libro, del Corte Inglés, de los libros más vendidos, ¿no?, que se han difundido a partir de las redes sociales, de Internet. Aparte de muchas otras cosas que se puede decir, es una inflación del yo tan terrible, ¿no? Es como dice, creo que es Antonio Méndez Rubio, es la cultura del sexo, ¿no? De pensar, ¿no?, que lo que nos ha pasado por la mañana es interesantísimo para todo el mundo y que todo el mundo tiene que saber. Y curiosamente eso que te ha pasado le ha pasado a todo el mundo. Pero claro, efectivamente, ¿no? Vivimos en una época en la cual, ¿no?, pues es a través de las redes sociales y de muchísimas más cosas, no hay no hay pudor, no hay pudor, y además es constante reforzarnos, ¿no?, la identidad, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que hay algo en los poetas, la tradición poética, que se escapa de eso, ¿no?, que se escapa de esa definición de los libros de texto como definición del yo, ¿no? Porque tú lees Olvido García Valdés, que está también aquí en estas páginas, y hay un yo, pero no es un yo no es Olvido, que por otra parte es una persona encantadora, pero notas que está ella y está otra persona, ¿no?, está otra voz, ¿no? Las voces, hablas mucho de pluralidad también, sí, de las voces. ¿no? Y la idea de que en el fondo, ¿no?, el yo en una forma es en gran parte una ilusión, ¿no? Es algo móvil, una construcción también. Una construcción, ¿no? Y efectivamente siempre hay en tantos poetas ese punto, ¿no?, de impersonalidad, ¿no? Que creo que decía, que era Oden el que decía, ¿no?, rememorando aquella frase del Evangelio, ¿no?, de quien quiera ganar su vida la perderá, ¿no? Que decía, ¿no?, que en el poema quien quiera escribir un poema tiene que perderse a sí mismo, ¿no? Y es curioso, ¿no?, un tipo como Oden, que por ejemplo en España se ha servido como modelo de cierta poesía confesional. Claro, lo lees a Oden, bueno, no es eso, ¿no?, lo que está diciendo, ¿no? Me haces pensar, bueno, hoy yo he tenido clase y para ser profesora, hemos estado leyendo La cantidad de amigos y varias cantidades de amigos les ha costado muchísimo entender el yo femenino. No, es un erótico, digo, bueno, no necesariamente, no. En teoría, las escritas por hombres les cuesta escindirse. Hay efectivamente tal refuerzo de la identidad del yo, ese exceso de subjetivismo, que no pueden entender un cambio, una pluralidad de voces poéticas o distinguir entre la persona y el yo de la escritura. Hölderlin, Valente, Celan, vamos a mencionar bastante a los poetas que trabajas, espero que a casi todos. El tema de lo sagrado aparece constantemente en las afinidades selectivas de los poetas que escoges, José Luis. ¿Puedes explicarnos los matices tan ricos con los que abordas la relación compleja, incómoda, entre lo sagrado
lo espiritual y la poesía, como dices varias veces, cómo explicar el misterio sin que desaparezca. Y aprovecho para recomendar bueno, el análisis que haces del poema El Ángel de Valente, que me parece magistral, porque en todos los sentidos, filológico, filosófico, religioso, es muy impresionante. ¿Cómo explicar el misterio sin que desaparezca? ¿Cómo ves lo sagrado? Atraviesa todo el libro, está constantemente presente ahí. Lo sagrado en un montón de poetas. Sí, bueno, yo creo que claro, lo sagrado es una categoría antropológica que está ahí y que realmente quizá actualmente de los pocos residuos donde permanece es en la poesía, ¿no? Porque incluso las religiones que normalmente administraban ese territorio, no sé hasta qué punto siguen manteniendo, ¿no? Porque para mí lo sagrado, ¿no? Que se puede dar muchas interpretaciones, lecturas, y algunas intento en el libro, tiene que ver sobre todo con esta sensación de lo que nos desborda, ¿no? Sin necesidad de comprometerse, ¿no? Con un fondo teológico, con dar nombre a eso, o postular un Dios personal, ¿no? Y de hecho hay muchas respuestas, ¿no? Poetas, ¿no? Está lo que yo interpreto, por lo menos, ¿no? Esa ambivalencia de Valente, ¿no? Entre lo sagrado como ausencia, pero también como cierta inminencia, un poco la línea también de Hölderlin, ¿no? O lo sagrado, un poco como yo lo veo emerger en poetas como Gamoneda, donde también porque ahí me inspiro un poco en María Zambrano, aunque María Zambrano probablemente no estaría de acuerdo conmigo, pero cuando ella habla de que la realidad es lo sagrado, ¿no? De que luego vienen los dioses, lo divino, lo que intentamos construir con lo sagrado, pero lo sagrado es esa realidad primera que te desborda, ¿no? que está ahí, ¿no? Y como en un poeta, ¿no? Tan rigurosamente, ¿no? Un universo ateo como es el de Gamoneda, claramente, ¿no? De un universo de la muerte de Dios, pero en sentido fuerte, ¿no? En sentido nietzscheano, no en otro sentido, ¿no? Está tan presente y sin embargo emerge lo sagrado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay nada y como diría María Zambrano, ya no están los dioses que protejan, ¿no? Sino que lo sagrado se desborda, ¿no? La sensación de vivir una realidad absolutamente enigmática porque no hay sentido previo, ¿no? Sino que de alguna forma tú tienes que construir ese sentido y ese sentido es muy precario, ¿no? Y también lo sagrado me interesa, ¿no? También, en parte también como categoría ética, política. Ahí, no sé, si tengo demasiada influencia de la escuela de Frankfurt y también de Agamben y demás, sobre todo por algo que ya anunciaba Nietzsche, ¿no? Que decía, bueno, hemos matado a Dios, pero cuidado, ha quedado un hueco y lo vamos a querer llenar, ¿no? De cosas. Bueno, Nietzsche lo explicaba mejor y de una forma mucho más interesante que lo he dicho yo, ¿no? Pero sobre todo creo, ¿no? Que en algunos poetas, y en Valente yo lo veo claro, hay como el poema como el guardián de lo sagrado, como decir, cuidado, este templo está vacío, tiene que seguir vacío, ¿vale? No lo llenemos con la política, con la economía, con el Estado, con cualquier otro ídolo, ¿no? Nos hemos quedado huérfanos, ¿vale? Como dice Hölderlin, ¿no? Los dioses han ido y hay quien piensa que puede volver, hay quien no, pero se han ido y cuidado, ¿no? Esa nostalgia está ahí, pero a lo mejor, pero cuidado no buscar sucedáneos, ¿no? Es un poco, ¿no? Bueno, cabría más matizaciones que realmente intento hacer en el libro, ¿no? Pero son algunas de las que intento escribir. En varios momentos y en gran parte de los poetas que trabajas, Valente, Gamoneda, Claudio Rodríguez, Olvido García Valdés, Aníbal Núñez, Eduardo Moga, Ada Salas, Jordi Doce, Ramón, todas sus poéticas, o en muchos casos, sí, la mayoría de los poetas dices que tienen una concepción casi carnal del lenguaje, que es una noción o expresión que tomas de Valente pero que tú haces propia. Y yo creo que va en la línea de que es una poesía también que plantea interrogantes y no certezas,
Pero esa encarnadura, explícanos un poco en qué consiste para ti esa poesía carnal, aparte de con la existencia verbal que ya hemos dicho en varios momentos en la conversación. Sí, bueno, tiene un poquito que ver también con lo que hemos dicho antes de huir del yo excesivo, ¿no? Es algo que, no, igual que un cuerpo se impone, un cuerpo está ahí, no puede, está ahí, no falta ¿no? subrayar Claro, nada. es una presencia, ¿no? Y yo creo que lo que hacen los poemas son presencias, ¿no? Están ahí, ¿no? Yo estoy muy zambraniano porque estoy trabajando sobre ella, ¿no? Pero Zambrano recuerda lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? Entre la diferencia de las cosas que están y las cosas que hay, ¿no? Las cosas que son y las que hay, perdón, ¿no? Y los poemas serían las cosas, pertenecerían a ese reino de lo que hay, ¿no? Que no son seres en el sentido estricto, ¿no? Que damos la palabra, pero están ahí, ¿no? Una vez, no existían antes de que alguien los creara, pero están ahí y son como algo que se impone, ¿no? Y por eso también, en alguna forma, al poeta ya no le pertenece, ¿no? Pero una vez que se crea eso, está ahí como un hecho verbal que en un momento determinado todo poeta tiene que abandonar, ¿no? Ahí estaría todo el problema también de la corrección, ¿no? Que es tan interesante, ¿no? Que en muchas ocasiones no hay poetas, ¿no? Que una y otra vez vuelven, ¿no? Y a veces como si el poema fuera algo propio, ¿no? Como un padre o una madre que no quiere dejar que su hijo se vaya, ¿no? Y hay otros que te dicen, no, el poema está aquí, ¿no? Y ya hay un momento que tienes que soltarlo, ¿no? Pero sí, yo creo que es común a muchos creadores esa extrañeza, ¿no? De decir, pues está ahí y ya. Y yo no... Y obviamente he dejado parte de mí ahí, ¿no? Pero te pasa igual que con mi hijo, que dejo parte de ahí, pero es otro ser, ¿no? Que ya no... es una alteridad, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Para mí el poema es un cuerpo, algo que es una evidencia, una presencia, ¿no? Sobre la filosofía dices con Hölderlin que es un hospital al que puede retirarse con honor cualquier poeta malogrado. ¿Hay un fracaso en la filosofía que conduce a la poesía? Porque en otro momento afirmas que la poesía se apoya en la filosofía, pero el último tramo ya lo hace solo, el recorrido. Sí, bueno, ¿Cómo ves esos lazos? Esa es más la visión de Hölderlin que la mía, que no lo tengo tan claro, ¿no? Pero no sé, ahí creo que son Deleuze y Guattari en el libro ese de qué es la filosofía, que ellos hablan, ¿no? de cómo hablan de la ciencia, del arte y de la filosofía como tres maneras de enfrentarse con el caos, ¿no? Como tres caminos legítimos, ¿no? que se enfrentan un poco a lo que de una forma curiosamente platónica para Deleuze él llama, ¿no? el territorio de la opinión, ¿no? de los prejuicios, de, ¿no? las ideas heredadas, de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que son caminos complementarios, ¿no? Y que es muy bueno que exista ese diálogo, ¿no? Y que si sigues la historia, ¿no? de la poesía, por lo menos del siglo XIX, del XVIII, ¿no? Ahí hay toda una línea de poetas, empezando por Hölderlin, desde luego, pero no sé, siguiendo Valente también, que leía mucha filosofía y se nota, olvidó García Valdés, una persona que tiene una formación filosófica y es evidente, George Bachmann también, ¿no? O sea, hay muchas veces y yo creo que son caminos complementarios, ¿no? Sobre todo cuando se respetan no en el sentido de purista, no decir esto es mío y esto es tuyo, sino también entienden una autonomía propia, ¿no? A ver, hay algunas cosas que de ese diálogo que a veces a mí me chirrían, ¿no? Por ejemplo, determinados intentos a veces de hacer una cierta poesía de pensamiento, a veces, muchas veces en la tradición española, sobre todo en determinadas épocas, muchas veces tenía la sensación, ¿no? Bueno, sobre todo con cierta poesía que se lleva para los años 80, 90, que había mucha reflexión, eran reflexiones que si tú lo ponías en prosa, eran pensamientos muy baratos, ¿no? Eran cosas muy de filosofía, muy de andar por casa.
creo que puede haber un cierto pensamiento poético, pero tiene que ir más allá, ¿no? Y también son muy interesantes los acercamientos de la filosofía y la poesía, y es verdad que muchos filósofos que se han inspirado, ¿no? Desde Heidegger, ¿no? Otros que tienen una relación de amor y odio, pero ahí está, ¿no? Derrida, Gadamer, Zambrano, mucha gente ha tomado inspiración, ¿no? Aunque a veces yo he hecho en falta en algunos acercamientos filosóficos, ¿no? a la poesía, un poquito más de filología. No es que sean, a ver, no es que les pide que sean filólogos, porque no vamos a ser tan gremialistas, pero no, a veces una cierta tendencia también a interpretar. No, sobre todo a coger, por ejemplo, un verso. No, eso Heidegger es un maestro de absoluto, ¿no? Porque tú lees a ver, a mí me encanta la interpretación, ¿no? Las lecturas que hace de Heidegger, ¿no? Heidegger. Bueno, luego entre paréntesis, porque claro, con esa interpretación, Heidegger es un absoluto nazi, declarado. Algunas de las hace con la esvástica, algunas de esas conferencias las da con la esvástica encima, ¿no? Que algunas las da en Roma y Karl Lewis no le ve y dice, ¿qué haces con eso? ¿No? Esto que haces nada, ¿no? Pero algo que hace Heidegger es coger un verso de claro, y entonces se acaba convirtiendo en y por ejemplo hace Derrida a veces también con Celan, ¿no? Claro, coges un verso suelto y lo puedes decir cualquier cosa, acabas un poco hablar de tu sistema filosófico, de tu por eso en ese sentido hablo de respeto, no de que a mí me gusta mucho lo mestizo, lo impuro, ¿vale? En que la filosofía desde luego que tiene que ese papel de poesía me parece maravilloso y al revés. ¿Qué pensarías de esos filósofos que escriben de una manera más poética? Bueno, desde luego a Zambrano, es que Zambrano hay un momento determinado que casi se aleja de la filosofía, ¿no? Llega hasta tal punto, pero sí, ¿no? O el propio Agamben, ¿no? Y ¿no? Que hay una, bueno, desde luego Nietzsche, ¿no? Nietzsche es claramente alguien que y que de alguna forma retoma algo que formaba parte de la antigua tradición filosófica, ¿no? Porque tendemos a olvidarnos que la filosofía muchas veces, las primeras formas en que apareció, de los presocráticos, fueron poemas, ¿no? Poemas, aforismos, ¿no? Que la forma del tratado no es la única forma de la filosofía, del pensamiento. Hay también en tu libro un bastante referente que es la educación. Eres muy crítico con los esquemas neoliberales aplicados a la educación que vemos constantemente en escuelas, institutos y universidades. Según Emilio Lledó, cito, ser maestro consiste en abrir caminos, señalar rutas, animar proyectos, evitar pasos inútiles y contagiar de entusiasmo intelectual. Hablas también en varios momentos del libro de Hiperión y el poeta como educador. ¿Cómo hacer esto cuando los programas y calendarios excluyen a Vallejo y a Neruda y a la literatura hispanoamericana? Bueno, empiezo por esto último, ¿no? Que además hablo de ello en el libro y que a mí me indigna. Me indigna y además me escandaliza que no haya sido un escándalo, o sea, que nadie le haya importado lo más mínimo, ¿no? Que ya llevamos años con esto, ¿no? En los programas educativos, hablo sobre todo de la enseñanza secundaria, ¿no? Donde el hispanoamericano ocupaba un lugar muy secundario, ¿no? Pero todavía se salvaba, ¿no? La literatura del boom, Rubén Darío, ¿no? Que siempre, bueno, claro que no puedes hablar del modernismo sin Darío, ¿sabes? Pues, era inevitable, ¿no? Pero, claro, ya por las últimas reformas ni siquiera eso, ¿no? Ha desaparecido, ¿no? Me parece de un provincianismo, de un paletismo, de una insensatez enorme. No sé hasta qué punto también signo de este reforzamiento nacionalista que estamos teniendo. También bastante ingenuo, porque si alguien piensa, no es verdad, en el siglo XIX y a principios del XX la literatura sirvió como cauce, una literatura nacional como germen de crear una identidad nacional. Ahora, como dice Carmen Riera, es el fútbol que crea la identidad nacional, la literatura no. Entonces, o sea, me parece efectivamente tan triste, ¿no?
si los alumnos, los adolescentes, los niños de ahora saben de Neruda, de Vallejo, es porque algún profesor se le ocurre meterlo de tapadillo, porque aparte de que, bueno, no quiero extender mucho en esto, pero bueno, de que ese profesor tendrá que dedicar muchísimo tiempo, ¿no?, a una educación, enseñanza de la lengua y literatura muy cargada de contenidos gramaticales absolutamente excesivos, cuando lo importante yo creo que es leer y escribir. Y muchas veces lo que no se hace, ¿no?, pues tienes que estar analizando el complemento directo. Y entonces, si encima que tienes que estar el complemento directo y mil cosas, ¿no?, que la literatura queda en un segundísimo plano, luego, pues ya autores que ni siquiera ya están en el programa, cuando yo pienso que la enseñanza básica de la literatura tiene que ser literatura universal, ¿no? Y luego, bueno, pues llegar a lo que se llega, ¿no? La asignatura sigue existiendo, ¿verdad? Sigue existiendo. Es una optativa, bueno, es una troncal que se llama, pero lo hace una minoría de alumnos. No llega a nada, ¿no? Y entonces, claro, lo que planteaba, lo del poeta como educador. Bueno, ya como he comentado antes, bueno, es una idea también un poco de Hölderlin en un momento que hay que contextualizar, ¿no?, que es el momento en el que, de alguna forma, dentro ya de lo que empieza a ser ya la crisis de la Ilustración, ¿no?, es plantearse es aquí la posibilidad, ¿no?, de cómo ¿no?, generar, ¿no?, una sociedad nueva, cómo crear una sociedad nueva cuando y esto se plantea gente como Schiller, como Rousseau, como el propio Hölderlin, cuando parece que simplemente la argumentación racional no sirve, ¿no?, y entonces, ¿no?, está ahí la pregunta, la posibilidad de una educación estética, ¿no? En el sentido que plantean Schiller o Hölderlin me parece un sueño imposible, pero me parece algo que no puedo renunciar, ¿no? Hay una frase de Marx que me gusta mucho, él habla de que la historia es la educación de los 5 sentidos, y yo creo que esa educación de la sensibilidad, en todos los sentidos, también del cuerpo, ¿no?, me parece importantísima, ¿no? Que el poeta como educador, bueno, no me gusta el poeta de la vanguardia, no creo en el poeta líder, sino como un elemento más de sensibilidad. Sí, ¿no? Como un elemento más de esa Steiner dice, bueno, también en la tradición judaica y hebraica en la que se contextualiza su obra, que hay que enseñar a amar un texto bello, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido. Educar con los 5 sentidos, entonces, me encanta. Vivimos en un mundo saturado de razón, se dice en algún momento. Se podría proponer, de acuerdo a Franco Berardi y a lo que acabas de decir, también una educación de los afectos, de la sensibilidad como forma de salvación. ¿Tendría esto que ver con la visión de la poesía como intento de empatía, alteridad, comunicación? ¿Qué opinas de los afectos? Sí, bueno, me parece, es importante. Yo no sé si es un mundo saturado de razón, me parece que más bien lo contrario, ¿no? Lo que hay es mucho racionalismo, que como decía Ortega es la mística de la razón, y hay también mucha racionalización, ¿no?, mucha falsa razón, ¿no? Yo no creo que haya que renunciar a la razón, pero efectivamente es el mundo un poco de las emociones, de las intuiciones, es un mundo que muchas veces queda al margen, ¿no?, también de la educación que acabamos de hablar, ¿no? Parece está ahí y vivimos un mundo, por una parte, donde la emoción tiene un protagonismo enorme, ¿no?, un mundo muy sentimentalizado, en el peor sentido del término, pero en el que tiene también una concepción muy ingenua del sentimiento, ¿no?, como si la emoción fuera algo puro, inmaculado, algo que viene de mi yo más íntimo y más verdadero, ¿no? Cuando las emociones muchas veces pues están medidas culturalmente, están medidas por lo que hemos recibido, ¿no?, por tantas cosas, ¿no? O sea, y ahí yo creo que el arte también juega un papel, ¿no? Desempeña un papel como trabajar esas emociones, ¿no? De trabajar esas emociones desde un punto de vista menos ingenuo, ¿no? No sé. Y cargar el lenguaje de los sentidos sí. también, ¿no? No sé si abrimos el diálogo al público. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario?
¿no? De tantas cosas. Estamos Hemos hecho un abrumados. repaso así, pues queda mucho más, te invito. Se habla de muchísimos poetas, no quisiera mencionar a casi todos, ¿no? Óscar Pugliese, Zamagorría, Ada Salas también, Francisco León, Valente, ya lo hemos dicho. Me gustaría comentar una cosa, preguntarte. Has hablado varias veces el tema de la perplejidad, de cultivarla. Y también has hecho referencia, cuando hablabas de lo sagrado, como la necesidad que tenemos o que sientes bueno, o que crees que, por lo que has dicho de cultivar eso, es que consideras que quizá estemos viviendo en un mundo en el que la gente no se queda asombrado, que quizá esa magia de la sorpresa o de la curiosidad, que quizá estamos, no sé, un poquito ya... Yo creo que sí, que estamos perdiendo un poco esa capacidad, ese asombro, ¿no? Incluso, ¿no? Lo que normalmente asociamos, ¿no? A la niñez, ¿no? Como la edad del asombro, yo creo que cada vez está perdiendo, ¿no? También esa niñez nos estamos permitiendo asombrarse, ¿no? Porque estamos enseguida, ¿no? Hay tantísimos estímulos que ese asombro es verdad que yo sí siento que de alguna forma se está debilitando, me parece terrible, ¿no? Porque, bueno, aquí decía Aristóteles que el principio del asombro es de la filosofía es el asombro. Yo creo que no solo de la filosofía, de muchas otras cosas, ¿no? Aida Vitale, por cierto, también está en el libro, siempre habla del asombro, ¿no? Porque en este mundo hay suficiente asombro, solo hay que saberlo ver, ¿no? Sí, Estoy totalmente de acuerdo. Es preciosa. Es una sociedad aletargada, no anestesiada, no sé si solamente por los excesos del capitalismo, porque pasa en todas las sociedades, ¿no? Pero yo creo que está como anestesiada y efectivamente en los niños se ve muy bien. Qué difícil es que algo les asombre, ¿no? Que les despierte la curiosidad de una manera, por el exceso de estímulos, sí, ¿no? como dices. Que muchas veces no los que ya Han tenemos visto todo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues sí, Que muchas veces el arte muestra esa infancia recuperada, pero a lo mejor tenemos que pensar que recuperar la infancia de los niños en ese sentido, ¿no? Que estamos creando un mundo donde ese asombrarse es fundamental, ¿no? Sí, quizás el sentido más laico de lo sagrado es ese, ¿no? Es simplemente el asombro, ¿no? Como decía Wittgenstein, que el mundo sea, que eso es tremendo, ¿no? Que existimos y que estamos aquí. Para mí quizás es lo más importante de la poesía en el fondo, ¿no? Del arte en general, ¿no? Recuperar eso. A mí me gustaría decir algo, ¿no? Solo de tantas cosas que ha sido súper interesante, ¿no? Pero bueno, en cuanto al tema educativo y demás, como estamos todos ahí en el mundillo, si tuviéramos que empezar a revisar todo el estudio por generaciones de la literatura del siglo XX, o sea, hemos ido eliminando tantas cosas, ¿no? del estudio de la literatura, de enfrentarse a los textos de una manera directa, pura, ¿no? Y con más inocencia. Ya los chavales vienen cargados con cantidad de bagaje, de un contexto y de un peso que les evita el poder hacer al texto de una manera más directa, mucho más sensible, y eso, pues bueno, pues pasa también por los profesores de lengua y literatura, que un poco se les gusta la poesía, ¿sabes? Esto veis, ¿no? O sea que hay muchos problemas. Pero a mí me gustaría hablar un poco del tema que es el que me preocupa ahora, aparte de la inflación de textos, que cuando dicen, es que los chicos no leen nada, escriben más que nunca, pero leen cosas muy malas. Es el problema, ¿no? Sobre todo se leen entre ellos, ese narcisismo que ha creado la sociedad, ¿no? De estarse leyendo a sí mismos, ha creado ese caldo de cultivo para lo que algunos llaman parapoetas, con un término que es muy gracioso, ¿no? Muy irónico, pero es verdad. Entonces todo el mundo está deseando hablar, contar algo, pero lo que les falta es algo que define sin un aforismo, que me parece una cosa hermosísima, que es escucha, humildad y silencio, ¿no? Entonces lo que hemos perdido es la escucha, la humildad y el silencio. Y luego otra idea, que es la idea de la muerte. O sea, es una sociedad infantilizada hasta unos extremos enormes, ¿no? Que cree en el pensamiento que llaman positivo, que no sé lo que es, y es evitar a lo que, bueno, yo cuando estaba escuchando estaba viendo que tenías el obra de mi verdad sobre tu cabeza, protegiéndote, ¿no? Y entonces me preguntaba por ahí, ¿no? Es decir,
quizá el hecho de que ahora hayan penetrado, por ejemplo, determinado tipo de llamados poetas o lo que echamos en falta algunos en este tipo de literatura que se está creando, que tiene tanto éxito, que almacena libros en torres, en el Corte Inglés y en otros sitios, ¿no? Es quizá un contacto con una palabra que antes tenía, que es el contacto con lo popular, que quizá en Hispanoamérica no se ha perdido y que por eso todavía tienen tanta fuerza muchos de sus poetas, ¿no? Porque ese lenguaje, o sea, lo ves cada vez que hay un chico, o sea, están llegando muchos españoles de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y hablan perfectamente, o sea, hablan con un español tan rico que claro, a los alumnos españoles les suena pedante, porque es que hablan tan bien, ¿no? que da mucha envidia, ¿no? Entonces, ese contacto con lo popular que había, por ejemplo, pues en Miguel Hernández, era a partir de, yo qué sé, pongamos los 70, por ahí se dejó de, porque los 50 todavía están cargados de esta tradición, no impide hasta cierto punto que ese caldo de cultivo que había entre la población para poder llegar a la poesía de una manera un poco más directa, a pesar de ser un lenguaje un poco que es lo que había evidentemente en el siglo XI, ¿no? que cualquier español, hasta el más ignorante, escuchaba un texto en verso y lo podía entender. Eso no impide actualmente el que desde las capas de la sociedad que están menos cercanas a la poesía y que haya un alejamiento de alguna manera, o sea, ese extramuros ya de alguna manera la poesía la está haciendo ella por sí misma, se está autorrecluyendo en un espacio que impide que llegue a más gente y que haya evidentemente ese lugar de los sagrados que están ocupando no solo en la sociedad, sino estos textos que no tienen esa fuerza o esa capacidad para levantar y provocar esa resistencia, ¿no? No estoy hablando de textos políticos, estoy hablando ya del propio lenguaje en sí, no sé si me explica. Sí, lo que pasa es que, no sé, también Miguel Hernández, ¿no? La relación, ¿no?, con la cultura popular es tan diferente, porque claro, ellos todavía, a veces yo creo de una forma muy mitificada, estaban hablando de una cultura popular que estaba desapareciendo ya, y que queda, ¿no? Porque una cultura popular, Octavio Paz tiene un texto sobre eso, ¿no? Frente a la poesía, contrastar un poco la poesía hispanoamericana con la española y con otras literaturas, como, claro, era una poesía popular, en el fondo venía de un mundo todavía muy rural, de un pueblo que estaba desapareciendo, ¿no? Claro, el problema, no sé dónde está ahora esa cultura popular, ¿no? O si existe esa cultura popular, no digo que no exista, ¿no? Pero que desde luego está muy fragmentada y enseguida esa cultura popular se convierte, ¿no? Hay unos mecanismos que no conspiratorios, sino del propio sistema de mercado, ¿no? Que piensan cosas que como profesor sabes bien, ¿no? Que todavía llegan los alumnos, ¿no? Como en el fenómeno del rap y demás, pero que enseguida lo que tiene aquello de subversivo y tal, es que acaba integrándose enseguida, ¿no? Entonces, no sé, quizá, pues, sí, no es una reflexión que nos podemos hacer, pero desde luego planteándolo desde los términos actuales, ¿no? Yo creo porque esa cultura popular, aparte que una parte era un mito ya romántico que no se habría, uno no es experto en el tema y no me atrevo a afirmar mucho, ¿no? Pero habría que ver hasta qué punto realmente fue tan popular o no, porque lo que tenemos además ahora no es una deserción solo de las capas más populares de la poesía, también de las élites, ¿no? Con las supuestas élites políticas, no basta ver no los suplementos literarios nacionales, donde la poesía cada vez es más pequeñita, ¿no? O desaparece directamente, no sé. Pero sí, supongo que es algo sobre el que tener en cuenta, ¿no? No sé hasta qué punto los estudiantes que vienen de América Latina hablan este español tan rico, diverso y demás por el contacto con lo popular. ¿Estás tan seguro de eso, de que viene de ahí? Y además que en Latinoamérica se habla un español que es diferente, claro, porque han preservado unas palabras que no tienen nada que ver. Que son arcaísmos allí, ¿no? Claro, y al porque revés. aquí dices que ahora más allá. Y también depende del país. En Colombia hablan exquisito, quizá en Caribe depende, ¿no? No sé. Yo creo que va más allá. Pero no sé si siempre es porque se nutran del oral, del folclore, te refieres también, ¿no? De la poesía popular en ese sentido, ¿no? De las canciones,
surge de... Es que claro, el llegar a la poesía tiene que ser en una edad que nosotros sabemos lo importante que es, o sea, antes de llegar ahí, porque entonces ya, si no, los chicos ya en esta sociedad se les obliga además, como todo está tan segmentado, a elegir un campo ya con 18 años, el que no ha leído, no ha quedado de alguna manera tocado por la poesía o por la literatura, ya no va a leer algo, puede leer otro tipo de novelas, de bestsellers y tal, pero no, de alguna forma. Y entonces veo que, por ejemplo, los alumnos que llegan de Hispanoamérica en un momento dado tienen un poquito más de sensibilidad porque están en contacto todavía con un mundo, con un tipo de música, con un tipo de expresiones que están más enraizadas con la tierra, con esa visión que siempre ha tenido... no, pero yo no hablo tanto de costumbrismo como con la poesía en general, ¿no? Y aquí es más difícil. Y entonces aquí ahora mismo lo que están leyendo muchos, que además tú les dices, bueno, los Marwan y toda esta gente, ¿no?, que leen ellos, el de Brex, que eso ya es como... cosas de estas, pues claro, leen cosas de estas y tú les intentas decir que hay algo más allá de eso y tal, y demostrarlo es complicado, porque ellos lo ven como una expresión de su... Entonces no tienen dentro las herramientas que yo creo que en la escuela se les puede dar, pero no solo la escuela, tiene que ser también la familia y la propia sociedad. Esta es una sociedad que ha abandonado ese... Claro, por eso antes me refería a Steiner, ¿no?, que habla de lo estricto, de que hay que casi exigir a amar esos textos bellos, ¿no?, desde pues eso, una exigencia. Escribir, por ejemplo, textos de un clásico moderno como Gamoneda ahora mismo, en un instituto, me parece una labor complicadísima. No digo que no se pueda dar, pero no conozco todavía a nadie que lo pueda, que compañeros míos que lo hayan podido exponer y que se lea, los pueden leer, pero no tienen las herramientas para llegarlo. Entonces, claro, digamos que es una poesía muy cerrada en un campo que es hermosísima, maravillosa, pero que es muy difícil trasladar. Se ha perdido esa parte de... Claro, luego estamos por otro, estoy totalmente de acuerdo con Solís, la parte esa de claridad, que es la claridad que simplemente es el tópico, ¿no? Entonces, llegar a un compromiso entre las dos partes, que está pasando también en la novela, ¿no? La novela ha vuelto otra vez después de experiencias vanguardistas y de experiencias muy interesantes, no solo del boom, sino después a volver otra vez a la narración tradicional, que para eso, pues, yo creo que es mucho más potente la novela del 19, Galdós o Rodin, o cualquiera de los novelistas europeos, ¿no? No sé, es un tema complicado, no sé. ¿Más comentarios, preguntas? Sí, cuando hablabas de la violencia, por ejemplo, mi experiencia es, yo llevo aquí 15 años, cuando la primera vez sentí que los españoles eran súper agresivos, súper violentos. ¿De dónde eres? De Perú. No es que allá no existe la violencia, pero es otro tipo, ¿no? El trato, el lenguaje, hasta el más criminal, es más delicado, entre comillas, ¿no? O sea, que habla con cierta, hasta el punto que me han dicho, Cocos, habla más rápido, sé más concreto, ¿no? Entonces, sí, y ¿qué es violento, no? Entonces, eso es un tema y sí que es verdad que vino un sobrino, niño, y salió al parque aquí en la noche y vino llorando, y son muy violentos, ¿no? Porque, me encanta la civilización barbaria. Entonces tiene que ver con bueno, muchas cosas, ¿no? Desde la raza, el carne incluso, muchas cosas. Pero es muy interesante la parte de la violencia y voy a investigar para seguir conversando. Yo tengo una duda aquí, no sé si José Luis cuando tuvo un poco de reparo por eso, porque yo sé que hay una cosa culposa de los españoles con respecto a los americanos, como bueno, que nosotros los conquistamos y los masacramos, entonces, lo cual es cierto, pero además que los americanos somos fruto de su mestizaje. O sea, por ejemplo, hay un ensayo cortito de Hans Magnus Enzensberger que bueno, que ha tenido una deriva, pero esto desde hace muchos años, y que se llama La Gran Migración. Y ahí hay un momento donde él explica de alguna manera toda la neurosis nazi, diciendo lo que pasa es que Alemania era el tapete de toda Europa, o sea, le pasaron los romanos, los vikingos, los vacanos, o sea, todo el mundo pasó encima.
pueblo más mestizo que el alemán no hay, ¿no? Entonces por eso, por la neurosis de identificarse, ya tienen que convertirse, buscarlo a algo. Pero más mestizo que un alemán, o sea, si hay un alemán rubio es porque fueron invadidos por los vikingos y violaron a las mujeres, así, ¿no? O sea, la carga genética viene de ahí, el pueblo celta, no sé, alemán, bajito, moreno, digamos, el rubio viene porque un sueco, ¿no? Y los suecos no sienten culpa con respecto a los alemanes, ni se relacionan a ellos de una manera paternalista, por ejemplo, como decía el compañero, hablando de que hablan, tienen un habla, ¿no?, como mejor respecto a... No, o sea, eso ya ha quedado pasado y se entiende. Las lenguas que se hablan aquí, el español, pero todas las lenguas románicas son herederas de la conquista de los romanos, de los italianos. Nosotros no culpamos a los italianos de decirles, oye, ustedes nos conquistaron, nos impusieron su lengua. Pero es una constante, ¿no? No, pregunto, porque así como todos los estudios colonialistas dicen, pues, oye, no, es que el peso de la lengua, y que es cierto, y Vallejo tiene ese verso hermoso, ¿no?, la lengua donde nació la pena, ¿no? O sea, como ese dolor que está asociado, y que yo creo que está más vivo, evidentemente, o sea, no estoy negando eso, pero al mismo tiempo, si lo miramos con un poco de perspectiva, el español que hablan los españoles es fruto de una conquista, ¿no? O sea, entonces no sé cómo, quizás eso también hace que esa violencia, yo creo que está en el lenguaje. En el lenguaje, sí, bueno, una cuestión lingüística muy interesante, no sé si todo el mundo ha leído la noticia, que unos genetistas han descubierto, ¿no?, que al parecer, ¿no?, que hace como 4.500 años en Europa, en concreto en la península ibérica, con una constitución total del cromosoma Y, porque, bueno, parece que vino una invasión indoeuropea, que claro, trajo todas las lenguas indoeuropeas, y que parece que se cargaron a todos los hombres y, bueno, probablemente violaron o se quedaron con las mujeres, o sea que venimos... Eso lo dije el otro día para provocarles a los alumnos de bachillerato, ¿no?, que somos descendientes de una raza de asesinos y violadores. Pero esa carga de violencia está eso, ¿no? Bueno, al menos está bien ver, no, es verdad que sigue habiendo una mirada paternalista y mucha culpa. Yo creo que esta afirmación de Ortega está en el algoritmo barroco, ¿no? Y él lo hace de manera muy controvertida, yo creo que para provocar discusión y tal, pero sí, tienes razón. Pero solamente la violencia somos híbridos mestizos en los españoles. es del habla, aquí, porque... ¿Y tú te refieres de esa manera tan directa, sí, tan brusca? Porque, por ejemplo, ¿no?, en el metro nunca he visto una pelea, nunca he visto, a lo mucho he escuchado gilipollas, no, tú gilipollas, no, gilipollas tú, gilipollas, hasta ahí, ¿no? En los países latinoamericanos no llegan al tercer gilipollas. Entonces, aunque hablen despacio, aunque hablen lento, hay una violencia más rápida. Son diferentes formas de violencia. Claro, son diferentes formas de violencia, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí la violencia es al hablar. Mi mujer es andaluza y cuando me habla, yo me sorprendo porque digo, pero me estás gritando. No, estoy hablando. Y ya llevamos ya como 10 años y siento como... Y la delicadeza y suavidad latinoamericana también tiene mucho de sí mismo. Claro, eso. ¿No? Tú puedes estar tratando una cuchillo por la espalda a alguien y diciéndole, oye, por favor, perdóname, y eso que te apuran porque es como, bueno, ¿pero qué quieres? ¿Cómo? Sí. Sí, que está disciplinado. Eso con salvaje. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia en un día tan lluvioso.